Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 8, ¿sí? Con este ejercicio vamos a ver ciertas medidas financieras de desempeño. Voy a compartir el práctico. Aquí está el práctico. Dentro de las medidas financieras de desempeño, vamos a empezar con la primera, que es el rendimiento de la inversión, el retorno esperado de esa inversión. ROI, RSI, rendimiento sobre la inversión, y también lo podemos ver como ROA. Bueno, el ejercicio nos da los datos, es una organización que cuenta con 3 divisiones, tenemos las ventas, los costos variables, los costos fijos, y la utilidad operacional para cada una de estas divisiones, y para el total de la empresa en su conjunto. Luego nos dan los datos de impuesto a las ganancias, la utilidad neta de impuesto, y tenemos las inversiones en activo corriente, activo no corriente, y cómo financiamos este activo con pasivo corriente, pasivo no corriente, patrimonio neto. También tenemos la tasa requerida de rendimiento, que es del 35%, y el costo promedio ponderado del capital. Dentro de las medidas financieras para evaluar gestión, para evaluar desempeño, tenemos en principio, la primera que vamos a ver hoy es el rendimiento sobre la inversión. ¿Qué es el rendimiento sobre la inversión? Es una tasa de rendimiento contable que se calcula como el resultado operativo sobre la inversión. Esta tasa lo que hace es mezclar los elementos principales de rentabilidad, en donde el resultado operativo va a tener en cuenta ingresos y costos, eso nos da una utilidad operativa, la diferencia, y luego lo compara con la inversión, con el activo total, con la inversión en activo que tuvimos que hacer para generar este resultado operativo. Es una medida contable para medir desempeño. Esta rentabilidad, este rendimiento sobre la inversión, para entender mejor cómo se comporta, lo podemos descomponer a través del índice DuPont en margen sobre ventas y en rotación. Si nosotros al resultado operativo sobre la inversión lo multiplicamos por venta y lo dividimos por venta, podemos descomponer en margen sobre ventas el resultado operativo sobre ventas, y podemos descomponer también en ventas sobre inversión, que es rotación de la inversión. El margen sobre venta lo que me determina a mí es el porcentaje de ventas que se transforma en utilidad. Y la rotación me mide la rotación de la inversión. ¿Cuánto se transforma en venta esa inversión? Bien, vamos a obtener para cada división este rendimiento, esta medida de rentabilidad, el rendimiento sobre la inversión. Dijimos que calculamos como utilidad sobre inversión. La utilidad para la división A es de 8.000, la utilidad operativa, antes de impuestos, de 8.000 para la división A, 9.000 para la división B y 9.000 para la división C. El total es 26.000. Y la inversión es la suma de activo corriente y activo no corriente, que suma 20.800 para la división A, 29.250 para la división B y 19.500 para la división C. Si queremos evaluar la gestión a través de este índice de rentabilidad, vamos a decir que la división A tiene un rendimiento sobre la inversión de 0,38, es decir, que por cada peso invertido me genera una utilidad de 38 centavos, es decir, que por el total de inversión que realicé, tengo un 38% de utilidad. La división B tiene un 31%, 0,31, y la división C 0,46. El total de la empresa tiene una rentabilidad sobre la inversión del 37%. ¿Cómo vamos a ver si esta rentabilidad es aceptable o no? La vamos a comparar con la tasa de rendimiento requerida, que dijimos que es del 35%. Es decir, yo por invertir este capital, este activo, por realizar esta inversión en esta organización, tengo un rendimiento del 37%. ¿Cuánto es lo que yo requeriría o desearía recibir de acuerdo a la tasa de mercado si yo, en vez de realizar esta inversión en esta empresa, la realizo en otra de riesgo similar? Como mínimo estoy dispuesto a aceptar una tasa del 35%. Esta organización tiene una tasa del 37% mayor
con lo cual es rentable invertir en esta empresa o llevar a cabo la inversión en esta empresa porque el resultado me arroja una rentabilidad mayor que la tasa de rendimiento requerida. Bien, esta utilidad, esta tasa de rendimiento, dijimos que las podemos descomponer a través del margen de Dupont, en margen sobre ventas, a través del índice de Dupont, perdón, en margen sobre ventas y en rotación de la inversión. Si calculamos, desagregamos ese rendimiento sobre la inversión en rendimiento sobre ventas y rotación de inversión, nos da que el margen sobre ventas calculamos como utilidad sobre ventas, tenemos un 40% de margen para la división A, un 36% para la división B, un 60% para la división C. Y el índice de rotación de 0,96 para la división A, como calculamos el índice de rotación de la inversión, ventas sobre inversión. Es cuántas veces yo genero ventas de esa inversión, cuántas veces roto la inversión a través de las ventas. 0,96 para la división A, 0,85 para la división B y 0,77 para la división C. Eso nos da una rotación para la empresa de 0,86. En este caso la rotación va a ser relevante, va a ser importante en la medida en que sea mayor a 1. ¿Por qué? Porque si la inversión es mayor a 1, esta rotación potencia el margen, lo cual hace que aumente el rendimiento sobre la inversión, ¿sí? En la medida en que fuere menor a 1, tenemos que ver qué pasa con esta rotación, cómo mejorarla. A través de estos dos indicadores, margen sobre ventas y rotación de la inversión, nosotros podemos ver qué variables tenemos que mejorar para mejorar el margen, para mejorar la rotación, y así mejorar el rendimiento sobre la inversión, ¿sí? Entonces, la empresa va a medir el rendimiento sobre la inversión de cada división, este rendimiento, ya que trata de la rentabilidad operativa, es decir, qué utilidad vamos a obtener nosotros con el uso de estos activos afectados a cada una de estas divisiones. Este rendimiento, dijimos, sobre la inversión, lo comparamos con la tasa de rendimiento requerida, que es nuestra tasa meta, ¿sí? Y a través de este indicador, nosotros vamos a poder ver cómo mejorarlo, descomponiéndolo por el índice de Dupont, viendo cómo es el margen sobre ventas y cómo es la rotación de la inversión. Si este margen sobre venta es bajo, nosotros vamos a poder mejorarlo a través de aumentar la utilidad, disminuyendo los costos, por ejemplo, trabajando sobre los costos, aumentando los ingresos por ventas, de esa forma mejoramos el resultado y mejoramos el margen sobre venta. Si el índice de rotación también es bajo, nosotros podemos mejorar este índice de rotación. ¿Cómo lo podemos mejorar? O aumentando las ventas o disminuyendo la inversión. Disminuyendo la inversión, por ejemplo, debemos considerar nuestra política de financiamiento a clientes, administrando los créditos que vamos a otorgar a clientes, tratando de bajar esos créditos. Otra forma de mejorar esta inversión es evitando fondos ociosos, ¿sí? También tratando de no tener niveles de inventarios que estén en stock sin movilizar, entonces vamos a bajar los niveles de inventario. Todo eso va a hacer que mejore nuestra inversión, y de esta manera vamos a mejorar la rotación, ¿sí? La rotación de nuestra inversión. El rendimiento sobre la inversión, el rendimiento sobre el activo, el rendimiento operativo sobre el activo, es una medida para evaluar el desempeño de cada una de estas divisiones, ¿sí? Evaluamos el desempeño de los gerentes a través de esta tasa contable de rendimiento. Nosotros también podemos evaluar, así como evaluamos el desempeño de cada una de estas divisiones, de estos gerentes que manejan estas divisiones, también podemos obtener el ROE como medida contable de rentabilidad, pero sobre el patrimonio neto, que mide, esto se los agrego, el ROE mide la rentabilidad del capital invertido por accionista y lo hace a nivel empresa. ¿Qué es el ROE? Así como el ROA es una medida contable de rentabilidad a nivel divisional por el capital invertido para cada división, vemos qué rentabilidad genera la utilidad obtenida por esa división
comparándolo con ese capital, el ROE es, en definitiva, no es otra cosa que la tasa del costo del capital propio. ¿Cuánto debería de rendir porque el accionista haga sus aportes en esta empresa y no en otra alternativa de riesgo similar? ¿Sí? Entonces, tiene que ver con la rentabilidad por el capital invertido por el accionista. Bien, esta es una medida de rentabilidad, una tasa contable. Ahora vamos a ver la otra medida, que es el ingreso residual. Cuando vemos ingreso residual, también es una medida financiera para evaluar desempeño. El ingreso residual, a diferencia del rendimiento sobre la inversión, no me determina una tasa de rendimiento, sino que me determina un monto. No me mide rentabilidad, sino que me determina un monto. Ese ingreso residual, lo vemos acá, es la utilidad que obtiene cada división, lo podemos sacar a nivel individual de división, es la utilidad operativa de cada división, menos la tasa de rendimiento requerida por la inversión. Es decir, es cuánto excede de la utilidad el cargo por interés que yo debo cobrar por llevar a cabo la inversión en esta empresa y no en otra alternativa. ¿Sí? Es el monto, el excedente de detraer a la utilidad lo que yo le exijo como rendimiento al activo total, a la inversión que realizo en esta empresa. Entonces, como mínimo, por invertir la plata en esta empresa, yo exijo una determinada rentabilidad, ¿sí? Si yo obtengo mayor utilidad que esa rentabilidad, significa que voy a tener un excedente. Ese excedente, en la medida en que yo genero un excedente, que realmente ese ingreso residual sea mayor a cero, significa que mi empresa, que cada una de las divisiones o los centros de responsabilidad de mi empresa que tienen un excedente, significan que están generando una utilidad por encima al rendimiento que yo le exijo como mínimo a mi inversión por llevar a cabo esta actividad en esta empresa y no en otra inversión alternativa. ¿Sí? Si existe ese excedente, por eso lo calculo como utilidad, menos la tasa de rendimiento requerida por la inversión activo total, es lo que yo le exijo a esta inversión, le deduzco la utilidad. Si existe un excedente entre la utilidad operativa y este rendimiento que exijo, que es como un costo de oportunidad por colocar el dinero en esta empresa, si existe ese excedente, la división va a generar un recurso extra que hace que sea más atractivo y que pueda tener capacidad de expandir esa división, porque va a estar generando ingreso adicional, ¿sí? Utilidad adicional. ¿Cuál es mi objetivo? Es el de maximizar este ingreso residual, que la empresa, de llevar a cabo la operatoria, genere una utilidad por encima del cargo de interés que yo estoy esperando obtener por llevar a cabo estas inversiones. Vamos a calcular el ingreso residual. El ingreso residual dijimos que es la utilidad de operación. Para la división A es de 8.000, para la división B de 9.000, para la división C es de 9.000, un total de 26.000 para la empresa. Y vamos a calcular cuánto es lo mínimo que yo le exijo a mi inversión en función de la tasa de rendimiento requerida, que debe rendir por llevar a cabo esta inversión en la empresa, que lo medimos como activo total. El rendimiento es de 7.280, que lo calculo como la tasa de rendimiento requerida por el activo total. 7.280 para la división A, 7.280.000 para la división A, 10.237.500 para la división B, y 6.825.000 para la división C. Hace un total de 24.342.500. Ahora sí, esto es lo que yo le exijo como rendimiento por llevar a cabo esta inversión de 20.800.000 en la división A, en la división B otro monto y en la división C su monto respectivo. Ahora sí puedo calcular el ingreso residual. ¿Cuál es el ingreso residual? Es el excedente que me genera la utilidad de cada división menos
ese costo de oportunidad o rendimiento que yo exijo por la inversión que realizo en esta empresa. En este caso lo podemos haber abierto por división. La división A presenta excedente, presenta un ingreso residual de 720.000 pesos. La división B genera menos utilidad que lo que yo estoy exigiendo como retorno por llevar a cabo esta inversión en la empresa. Tengo una pérdida de 1.237.500. Y la división C genera excedente, 2.175.000 pesos. El total que genera la empresa como excedente es de 1.657.500 pesos. Bien, el ingreso residual entonces tiene que ser positivo. En la medida en que sea positivo, significa que la empresa está generando una utilidad por encima de lo que yo estoy exigiendo como rendimiento por llevar a cabo la inversión en esta empresa, ¿sí? Este ingreso residual puede ser también tomado para evaluar desempeño de gestión por cada una de las divisiones o la empresa en su conjunto. También tenemos otro indicador, que es el que vamos a ver ahora, el EVA, el punto 4, el valor económico agregado, que es una especie de ingreso residual también, solo que está calculado después de impuesto. Y en este caso estamos teniendo en cuenta la inversión que es financiada con capital a largo plazo o con capital propio de accionistas, ¿sí? El valor económico agregado, el EVA, es el resultado operativo después de impuestos. Fíjense, 5.200.000 para la división A, 5.850.000 para la división B, 5.850.000 para la división C, el total nos da 16.900.000, pero a esta utilidad de operación después de impuestos le vamos a deducir el rendimiento que necesitamos obtener para poder cumplir con el interés que tengo que pagar para lograr por la financiación que obtuve a largo plazo, o para cubrir la expectativa de rendimiento del aporte de accionistas. Entonces, es la utilidad operativa después de impuesto menos, ¿sí?, el costo promedio ponderado de capital por el activo, fíjense acá, por el activo total que es financiado con deudas, con pasivo a largo plazo o con patrimonio neto. Entonces, es lo que yo le voy a exigir de rendimiento, el costo promedio ponderado de capital, que va a ser una tasa de interés que me cobra tasa de interés, perdón, que me cobra por deuda a largo plazo, más el costo de los accionistas por colocar el capital en la empresa, ¿sí? Este costo promedio ponderado de capital, que es el que le aplico, digamos, a la inversión total menos el pasivo corriente, que es la inversión financiada con capital a largo plazo. Es el rendimiento que exijo a esa inversión que hago en la empresa, financiada con deuda a largo plazo y capital propio. Entonces, si a mi utilidad después de impuestos le deduzco este costo de capital, ¿sí?, y esa utilidad, ese resultado es positivo, significa que cada división está agregando valor económico a la empresa, porque cubro mis expectativas de costo de capital por esa inversión que hago, y a su vez estoy generando mayor utilidad. Entonces, si el EVA es positivo para cada división, significa que el resultado operativo después de impuesto excede el costo de invertir el capital en la empresa, ¿sí? Bien, nosotros tenemos que buscar entonces que el valor económico agregado sea positivo. En base a los cálculos anteriores, vamos a poder realizar un análisis de cada división. Vamos a repasar un poco. Nosotros tenemos como medidas financieras de desempeño el ROI, o el rendimiento sobre la inversión. Es una medida contable de rendimiento. Dijimos que se calcula de comparar la utilidad sobre la inversión en activo de la empresa. En este caso, lo que podemos ver es que la empresa muestra un buen rendimiento sobre la inversión,
¿Cómo lo comparamos? Con la tasa de rendimiento requerida es mayor que el 33%, para la empresa en sus conjuntos del 37%. Eso también, este rendimiento sobre la inversión, dijimos que lo podemos descomponer a través del índice de Dupont, de rendimiento sobre ventas y rotación de la inversión. Esta empresa también muestra a través del ingreso residual, que es el excedente que surge de restar a la utilidad operativa, el costo de llevar a cabo la inversión, o la tasa, el rendimiento exigido a la inversión por llevar a cabo la inversión en esta empresa. Ese excedente vemos que es positivo para toda la empresa en su conjunto, 1.657.500. La única división que estaría, en este caso, no llegando a esos niveles, ni de tasa de rendimiento requerida, ni a un ingreso residual positivo, sería la división B, con lo cual deberíamos mejorar esta división B a través de mejorar el rendimiento de la inversión, mejorando el margen sobre ventas o mejorando la rotación de la inversión, con todos los conceptos que vimos que tenemos que ver, ya sea de evitar fondos ociosos, de disminuir la inversión, de mejorar los créditos por cobranza a clientes, de evitar tener inversiones inmovilizadas, ¿sí? Y también mejorar el margen sobre venta, disminuir los costos, mejorar la utilidad, mejorar las ventas. Por otro lado, también tenemos el valor económico agregado, el EVA, ¿sí? Que en este caso vemos que también todas las divisiones están mostrando un buen EVA, para la empresa en su conjunto es importante. Entonces, si nosotros vamos a tener que determinar estas medidas para evaluar desempeño de gestión, ¿sí? Y en función a estas medidas, nosotros vamos a poder premiar a cada una de estas divisiones si es que logran los resultados de acuerdo a los parámetros de corte que tenemos. Por ejemplo, si se cumple la tasa de rendimiento contable versus la tasa de rendimiento requerida, si tenemos ingresos residuales positivos, si tenemos valores económicos agregados, que sería un EVA positivo. En esos casos vamos a poder ver a través de estos resultados cómo va la gestión de esta empresa y de cada una de estas divisiones. Y analizando estos indicadores, estos resultados, vamos a poder mejorar la gestión de cada una de estas, vamos a poder mejorar la gestión de esta empresa y de los responsables de cada una de la división. Bueno, con este práctico terminamos las medidas financieras de desempeño y la forma de evaluar gestión, la forma de evaluar el desempeño de la empresa en su conjunto y de cada una de estas divisiones, en donde sabemos que estas divisiones son autómatas en cuanto a capacidad de poder tomar decisiones y poder obtener estos resultados que sean congruentes con la meta de la empresa. Bueno, pueden conectarse en las clases de los días jueves, así que los esperamos este jueves para compartir y evacuar cualquier duda que puedan tener. Gracias.